En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Hermosa palabra, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi amado, si no se ha sentado. Gloria a Cristo. Miren, mis hermanos, la Biblia narra desde el principio, desde Génesis, de cómo Dios creó al hombre perfecto. Mire, Dios lo hizo, hermanos, a su semejanza, a su imagen, dice la Biblia. Y mire, todos los instintos que el hombre tenía en ese tiempo eran perfectos. Su naturaleza era perfecta, era comparada o similar a la naturaleza de Dios, que Dios tiene una moral absoluta. Mire, donde no existe pecado, no existe mentira, no existe nada de integridad, nada de corrupción, no existe nada en la mente y el corazón de Dios que pueda manchar, mire, su moral. Y el hombre original, el que Dios había creado, era a semejanza de él en su naturaleza, una naturaleza sin pecado. Mas al ser tentado por el diablo, la serpiente antigua, que el Señor la reprenda, el hombre cayó en la tentación de este individuo. Y mire, hermanos, se corrompieron todos sus instintos naturales que Dios le había dado, y comenzó, mire, a formarse en el hombre una naturaleza pecaminosa, donde ya no existía, mire, ni comparación alguna a la naturaleza que había obtenido originalmente de parte de Dios. Este hombre se corrompió en su mente y en su corazón, tanto así que dice que trató de esconderse de Dios que es la ley suprema en todo el universo, en todo lo que existe alrededor o hasta donde nosotros no podamos imaginarnos. Dice que sabiendo Adán y Eva de que habían transgredido el mandamiento de Dios, mire, tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. Y es, hermanos, mire, normal que alguien que está pecando no quiera conocer, ni saber, ni acercarse al Dios divino, porque sabemos que la naturaleza de Dios es santa. Y mire, y el hombre en pecado, pues está, mire, básicamente en unas tinieblas terribles que no lo dejan ver la realidad de su vida. Adán y Eva, mire, al verse que habían transgredido el mandamiento de Dios, se vieron desnudos. Sí. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién les enseñó
que estaban desnudos. Claro que el Señor, mire, en su sabiduría ya conocía lo que había sucedido, pero Él quería conocer de ellos a ver qué había pasado. Y mire, se puede notar lo desnaturalizado que estaba tanto Adán y Eva, que cuando el Señor le pregunta a Adán qué sucedió, Adán, mire, en vez de defender a su esposa, culpó a su esposa. Como cualquier hombre o cualquier mujer que está en pecado, por tal de defender su espalda, acusa al otro. Así que Adán no solamente culpó a Eva, la mujer que Dios le había dado como compañera de vida, sino que también culpó a Dios al decirle: la mujer que tú me diste me dio del árbol, del fruto. Y mire, mis hermanos, la cobardía del hombre en pecado, que es capaz de culpar a Dios de lo que le está sucediendo en su vida. Muchas de las personas se preguntan por qué existen guerras, por qué existen enfermedades, por qué existen tantas cosas en la vida del ser humano. Si existe un Dios, dicen, ¿por qué no termina con todo eso? Pero no se dan cuenta que somos nosotros mismos, la humanidad, en nuestro pecado, los que creamos estas adversidades a nuestra vida. Mire, dice Jesucristo que del corazón de nosotros es que nacen las guerras y los pleitos. Sí, porque la ambición del hombre de tener algo, de apoderarse de algo, de ser poderoso, de tener, mire, tantas cosas, lo lleva hasta atentar contra la vida de gente inocente por tal de acaparar lo que quiere. Y de ahí viene, mire, que se inventan un veneno y se lo dan a escondidas y matan a alguien. Y tal vez como el veneno es tan fuerte que hasta mata a los que él no quería o ella no quería. O ese veneno era tan fuerte, mire, que trae luego, mire, otras enfermedades. Y se extiende por toda la humanidad. Mire este mentado virus, esta pandemia que hemos sufrido, mis hermanos. Creación del hombre. Un virus, mire, de laboratorio. No sé si lo hicieron, mire, pensando en ayudar a la humanidad, pero la verdad que se le salió de la mano. Y vea todo lo que tuvo que suceder en este mundo por alguna mente retorcida que no cree en Dios, que está pensando en cómo hacer dinero. Mire, con la salud de la humanidad, mis hermanos. Y luego dicen, ¿por qué Dios permite estas cosas? Pero si somos nosotros mismos, con nuestra desnaturalización que hemos tenido, nuestros instintos desnaturalizados, que estamos, mire, solo por obtener cosas materiales, mire, y obtener, y obtener, y obtener, y estar chequeando nuestra cuenta de banco cada rato, a ver cuánto ha subido, y mire, y somos capaces de cualquier cosa, porque esa cuenta de banco esté hasta el tope. Y creamos cualquier cosa para que nuestro banco esté lleno. Y mire, en nuestra inconcupiscencia, hermanos, el deseo de la gente común, hermano, es eso: tener todo el placer terrenal posible, darle rienda suelta a todos sus instintos desnaturalizados. Acuérdese muy bien que el hombre, al pecar, quedó, mire, alejado de Dios. La Biblia dice que el pecado, hermanos, nos hace enemigos de Dios. Sí, amén. Desde que el hombre pecó, mis hermanos, toda la humanidad, siendo la primera pareja que Dios había creado perfectas, estos sí eran hijos de Dios, tenían toda la naturaleza de Dios, pero al corromper sus instintos se hicieron enemigos de Dios. Y lamentando el caso, desde ahí, mis hermanos, la humanidad continuó
y salió la humanidad. De ahí para adelante, gloria al Señor, todo ser humano que nació en incorrupción, nació enemiga de Dios. Y dice la Biblia que para que el hombre pueda tener un vínculo de santidad con Dios, era necesario que el hombre ofreciera, mire, holocaustos, ofreciera sacrificio de sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no se borra el pecado. Y esta ley no es invención humana, no es invención de ningún ser humano, sino es creación de Dios. Esta ley la dio la ley suprema, que es sobre cualquier otra ley de este mundo. Y por eso que nosotros, así como obedecemos las leyes, mire, terrenales, para poder vivir un poquito en armonía, si queremos, mire hermanos, conocer a Dios cara a cara, debemos también de obedecer la ley suprema de Dios, que es la que dicta cómo el hombre debe de acercarse a Él. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento Dios estableció, mire, un pacto con el pueblo de Israel, en el cual le pedía que el que se iba a acercar a Él debía de llevar una ofrenda de paz. Debía, mire, de llevar un corderito para que fuese sacrificado. Escuche muy bien, sacrificado en vez de la persona, para que los pecados de la persona, mire, caeran sobre el corderito, y así poder, mire, no borrar, pero cubrir los pecados de aquel individuo. Gloria al Señor. Aleluya, amén. Y la Biblia registra que cada año la gente tenía que ir con un corderito a presentarse ante Dios, porque la gente no podía borrar la culpabilidad de su conciencia. Y era necesario, como la Biblia dicta, de que viniera alguien como un cordero inmaculado, sin manchas, a ofrecerse en sacrificio pleno por la remisión y perdón de nuestros pecados. Y ese alguien se llama Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Registra Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, dice que a lo suyo vino, a lo suyo, a la tierra, a su creación, a su pueblo Israel, a lo suyo vino, pero los suyos, Israel, no le recibieron. Mas dice que todo aquel que le recibió le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora escúcheme muy bien. Usted dice y escucha gente que dice que todos somos hijos de Dios, la cual es una falacia del diablo, y que el Señor lo reprenda, porque cuando el hombre pecó se desnaturalizó, mire, todo su instinto y quedó como enemigo de Dios. Ahora el hombre necesita acercarse a Dios por medio de alguien que tenga paz con Dios, y ese alguien se llama Jesucristo. Jesucristo es la única vía en la que el hombre puede volverse, mire, a ser hijos de Dios o amigos de Dios. Entonces dice la Biblia que el que quiera ser hijo de Dios necesita recibir a Cristo en su vida. Gloria al Señor. ¿Y para qué se recibe a Cristo? Mucha gente dice, yo tengo a Cristo, y usted lo ve que andan haciendo todo lo que hace cualquier otra persona común. Eso no es tener a Cristo. Tener a Cristo es vivir una vida santa, una vida consagrada, mire, en la obediencia, mire, y práctica de la oración, de los ayunos y lectura bíblica todo el tiempo.
Mire, tener a Cristo es amar su palabra, tener a Cristo es amar el congregarse, tener a Cristo es amar cantarle, amar alabarle, adorarle en espíritu y en verdad. Tener a Cristo, hermano, es más que decir yo tengo a Cristo. Tener a Cristo es tener una vida diferente al mundo, diferente a todo el mundo. Mire, tener a Cristo es despojarnos de lo material, de los deseos de este mundo, de los deseos de esta carne. Mire, y consagrarnos a obedecer el mandamiento sacrosanto del Señor. Tener a Cristo, hermanos, es otro nivel de vida. Tener a Cristo es vivir en paz, vivir, mire, tranquilamente en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Tener a Cristo es victoria, porque cuando viene la muerte, mire, hermano, el cristiano no pierde, sino que gana un grado, amado, mire, de elevación espiritual. Sí, entonces el cristiano, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Mire, y el cristiano, gloria al Señor, que la palabra cristiano viene de aquel que tiene a Cristo por dentro, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, que ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Mire, este tipo de persona es el cristiano, el que ama y el que deja como habitación de Cristo su corazón y su vida. Este es el cristiano. Cristiano no es cualquier pelagatos que anda por las calles, mire, haciendo sus porquerías. Y todavía, miren, lo cachan haciendo sus porquerías. Y el descarada todavía se atreve a dar mal testimonio del Evangelio Santo de Jesucristo, diciendo que es cristiano. Cristiano no es cualquiera, hermano, que anda una Biblia o canta corito. Cristiano es aquel que refleja a Cristo en su vida. Cristiano es aquel que huele al Evangelio de Cristo, huele a su santidad, huele al cielo. Cristiano es todo aquel, mire, que deja la vana manera de vivir, que se aleja, se despoja del hombre que está viciado, hermano, al pecado de esta vida. Sí, aleluya. A su nombre, gloria. Es el cristiano. Sí, la Biblia registra que esta persona ha nacido de nuevo. Sí, que ha dejado la vana manera de vivir atrás, que ha sepultado al hombre natural que está corrompido, mire, según la naturaleza caída de Adán. Lo ha sepultado, ha muerto, mire, a los delitos y pecados que antes tenía, y ha nacido en él una nueva criatura creada según Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Y esta persona ya no es, mire, de la simiente de Adán, registra la Biblia, sino que ahora, por haber recibido a Cristo y haber nacido del agua y del Espíritu, este viene a ser simiente de Cristo, o sea, simiente de Dios. Aleluya. Cristo vive. Y la gente lo agarra así como facilito, suavecito. No sé lo que habla este hombre, pero ¿sabe qué? Cuando analizamos, eso es grande. Usted ha venido a formar parte de la familia de Dios, de los ángeles del cielo, de Jesucristo. Mire, hermano, el Rey Supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, esa es la grandeza de la cual Dios, hermano, nos ha revestido al nosotros desistir de seguir viviendo la vida pecaminosa en la cual vivíamos antes. Gloria al Señor. Ahora, estando ya nosotros, hermano, como hijos y coherederos de las cosas que están por venir, aleluya, por Cristo Jesús. Pedro decía, en primera de Pedro capítulo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y luego dice, pues quien ha padecido en la carne, todo aquel, mire, que ha padecido en la carne, que ha sujetado su carne, que ha amarrado su carne, la ha controlado. Mire, hermano, que no deja que la carne lo controle a él. Mire, dice el apóstol
que ha ganado la victoria, terminó con el pecado. Sí, todo aquel, hermano, mire, que hace lo que Cristo hizo, sufrir en la carne, mire, hermanos, ha derrotado el pecado. Todo aquel que no se deja dominar por los deseos carnales, ha derrotado el pecado, porque el pecado está incrustado en nuestras carnes. Por eso que es necesario, mire, que cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice que nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Y por qué vamos a ser transformados? Porque esta carne nació en corrupción. Y nosotros, para donde vamos, no podemos entrar en este cuerpo de corrupción. Necesitamos un cuerpo incorruptible que no tenga pecado. Lamentando el caso, la Biblia dice que en pecado nos concibió nuestra madre. Por ser, mire, simiente de Adán y Eva, cuando nacemos en pecado. Y usted dirá, ay, pero los niños no tienen conciencia. Pero en su simiente viene el pecado. Sí, por eso que, como le decía anteriormente, los niños de repente comienzan a mentir, comienzan a ser malcriados, sin que nadie les enseñe, porque viene en su simiente, viene en su ADN. Y para que alguien pueda entrar en el reino de los cielos, tiene que cambiar su ADN por el ADN de Cristo. Aleluya, un ADN, mire, hermanos, santo. Un ADN puro. Un ADN, mire, hermanos, íntegro, con toda integridad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, gloria a Cristo. Así que todo aquel, hermano, mire, que controla su carne, ha vencido el pecado, como Cristo lo hizo, para no vivir en el tiempo que resta en la carne. Usted ve que nosotros tenemos un tiempo donde vinimos a Cristo. Yo básicamente vine como a los 35 años, por ahí, ¿verdad? A Cristo, se puede decir. Estuve un tiempo atrás, pero ese no cuenta. Ese tiempo no cuenta porque después me perdí. Si Cristo hubiese venido en esa época, me hubiera perdido. Así que yo hago cuenta de cuando regresé, como a los 35 años. No les voy a decir cuánto tengo en el Evangelio porque van a sacar cuenta. ¿Cuántos años tengo? ¿Verdad? Y un caballero nunca dice su edad. Gloria al Señor. Mire, mi hermano, de ese punto de partida, de ahí para atrás, mire, tuve 35 años para andar conforme a los deseos de la carne. Y el apóstol dice, basta ya ese tiempo para que le estemos dando placer y toda, mire, lo que la carne pedía. Basta ya. Como quien dice, párale. Ahora ya estás en Cristo, practica lo que es de Cristo, lo que es de Dios, lo que es agradable a Dios. Sí, conforme dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y si usted me pregunta cuál es la voluntad de Dios, yo rápidamente le dijera que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si ahora quizá me va a preguntar, ¿y qué es la santificación o qué es ser santo? Santo es tener una moral limpia. Santo es tener una conciencia limpia. Santo, mire, es aquel que después que conoció la palabra del Señor y tiene los mandamientos sacrosantos del Señor en su corazón y en su mente, cada vez que hace algo, mire, pesa todos los asuntos que hace con la palabra del Señor. Y si se siente que ha transgredido, mire, algún mandamiento lo ha forzado, va ante el Señor y le pide perdón.
Santo es aquel, mire, que no tiene nada que le inculpen. Santo es aquel, mi hermano, que siempre camina en integridad. Santo es aquel, mis hermanos, que se guarda para Dios. Sí, ese es el santo. Y 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Santificar es practicar todo lo que es de Dios. Vivir practicando lo que agrada a Dios. ¿Y cómo sabemos lo que agrada a Dios? Pues fácil. Hacer lo bueno. Mire, dejar de vivir en la vana manera que tiene el hombre desnaturalizado. ¿Sí? Eso es lo que agrada a Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Y luego dice el apóstol: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Muchos amigos, muchos familiares, en vez de estar contentos del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, nos ultrajan y hasta nos tratan de hipócritas, porque no queremos tomarnos una cerveza con ellos, porque no queremos ir a un party mundano con ellos, porque no queremos ir a la discoteca con ellos, porque no queremos ir al bar con ellos. Nos ultrajan. Les parece cosa extraña de que alguien que anduvo, mire, chapaleando, nadando en el pecado, en la suciedad, ahora ha decidido apartarse de toda esa suciedad y servirle a Dios. Le parece cosa extraña. Sí. Aún al impío dentro de las iglesias le parece extraño de que haya gente que todavía decida guardarse en espíritu y en verdad para el Señor. Les parece cosa extraña. Pero ¿sabe qué? No es nada de extraño para aquel que teme al Señor ver a otro que se está esforzando, ver a otro que se está guardando, ver a otro que se está consagrando para el Señor. No le es extraño, es algo común que tienen los hijos de Dios, el vivir, mire hermano, abasteciendo su vida espiritual y no su vida pasada, no su vida carnal, desnaturalizada. Sí, es algo común para mí, mire hermano, ver a un hermano que está orando en el altar, que está, mire, en ayuno, en retiro. Para mí como hijo de Dios es algo normal. Para mí que un hijo de Dios le diga a un pecador: mire, no, yo no tomo, no, yo no voy a los bares, no, yo no voy a las discotecas. Para mí es algo normal, porque los hijos de Dios no tienen nada que andar haciendo, mire, practicando las obras de los pecadores. Sí, de las personas que no les ha alumbrado la luz de Cristo. ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios en un bar? ¿Sí? O en un party mundano. Mire, a mí me invitan en party mundano y si me invitan yo voy y dejo el regalo y les digo muchas felicidades y que Dios les ayude. Pero no me van a ver ahí. Mire, mi hija cumplió, le celebraron 16 años hace poco. ¿Usted cree que yo estuve ahí toda la noche? Dios mío, si yo sentí, hermano, que estaba con un dolor de cabeza ahí, eso para mí, eso sí son cosas extrañas para mí ahora. Sí, mire, allá me senté en una esquinita y Dios santo, que avance esto, porque yo me quiero salir. Al nomás, hermano, hicieron ahí lo que iban a hacer. Mire, le di un abrazo y le dije: hija, cuídate, yo me voy. Y salí, hermano, pero le voy a decir, respirando de ahí. ¿Y? Porque yo no tengo nada que andar haciendo en eso, hermano. Nada. Absolutamente. Es más, le voy a decir que el impío tal vez se siente bien en esos paris. Pero un hijo de Dios no se va a sentir bien escuchando esa música, hermano. Más que le ponen, mire,
a romper las orejas, los oídos, los tímpanos al ser humano. Uno ni siquiera puede hablar, ni entre los que tiene al lado ahí. Y luego mire la gente indecorosa, bailando. Luego el borracho ahí tomando, gritando. Esa es la vida que quiere un cristiano tibio. Andar, mire, visitando lugares así. ¿Para qué? ¿Para que lo confundan con un mundano y le peguen un par de nalgadas también? No, mis hermanos. Mire, el hombre y la mujer de Dios sabe a dónde tiene que estar. Sí, guardarse para Dios, cuidarse para Dios. Mire, hermano, y que usted ve que cuando tenían a Jesucristo, que lo estaban juzgando, Pedro se coló por ahí y le dijeron de que él era una de ellos y él lo negó. Y sin embargo vino otra persona y le dijo, es que tú hasta hablas como él. Y él también lo negó, mi hermano. Mire, nadie puede negar que Cristo lo cambia. ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios en esta porquería de este mundo? Sí, la Biblia dice que Dios preparó obras de antemano para que los hijos de Dios anden en ellas. Sí. ¿Y cuáles son? Pues predicar, orar, mire, ayunar, estudiar la palabra, ir a la iglesia. Y si eso no le basta a un cristiano, mire, está visitar a los enfermos, visitar al desamparado, ir a predicarle a los borrachitos, al tecato, al drogadicto, a la prostituta. Y usted me dice, pero es que yo no conozco a nadie. ¿Cuántas veces ha salido a buscarlos? Sí. Y si no conoce ninguno, yo lo llevo allá por el Medical Center, allá en Boston. Allá sí que va a encontrar. Es que, hermano, mire las excusas. La gente dice que en el evangelio no se encuentra qué hacer. ¿Cómo que no se encuentra qué hacer? Lo que pasa es que andan buscando, mire, complacer su concupiscencia. Sí, complacer mire, sus deseos carnales. No complacer a Dios. Sí, siempre andan buscando complacerse ellos. Por eso es que encuentran aburrido el evangelio. Mire, hermano, no hay cosa más bella de saber que estamos en las manos de Dios y que Dios está peleando por nosotros. Sí, hermano. Para mí eso es más que valioso que ir a una discoteca a estar ahí como sopilote viendo a ver qué caso. O a una barra viendo a ver qué mujer se me acerca. O hoy en día hasta las mujeres están de moda que van a la barra a ver qué hombre se les acerca. Para mí, hermano, de que Dios, mire, esté de mi lado, vale mucho más que eso. Sí, hermanos. Uy. Dios, hermanos, el supremo Dios, mire, quiere hacer habitación en la vida suya, siendo usted un ser débil, ¿sí? Como la hierba del campo, que hoy está y mañana desaparece. Siendo usted así, mire, un Dios eterno, que ha estado de la eternidad hasta la eternidad, toca a la puerta de su corazón. Y si usted le abre, dice que habita en usted. Mis hermanos, mire, el abrirle el corazón a Dios es tener un pedacito del cielo en nosotros. Si no está mal decir que el cielo completo, porque si Cristo habita en nosotros, mire, la máxima autoridad de este mundo está habitando en nosotros. Sí. Claro que estas cosas son para el que tiene fe, para el que cree. Y cuando la persona se da cuenta de que Cristo está habitando en su corazón, entonces dice, mire, yo no puedo practicar eso porque dentro de mí ando uno que es santo. Aleluya. Es santo y no practica las inmundicias. Mire que vamos a bailar, mire. Usted me va a dispensar. Pero dentro de mí ando uno que no le gusta andar bailando.
Sí, porque en los bailes lo que más se busca es andarse rozando con el sexo opuesto. Y Cristo, hermano, es santo de toda santidad. Y mire, Cristo nunca vino a andar en esos placeres carnales que la gente nos gusta andar. Sí, Cristo vino, mire, a hacer su trabajo, a hacer su labor, a dar su vida por rescate a la humanidad. Y Él, hermano, está esperando que todo aquel, mire, que le está sirviendo, haga lo mismo que Él hizo. Que entregue su vida por completo al Evangelio del Señor, le sirva con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Sí, eso es lo que busca el Señor. Es más, es el primer mandamiento, mire, y el más grande. Y luego está el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero se debe de amar a Dios, entregar nuestras fuerzas a Dios, nuestro corazón y nuestra mente. Porque, hermano, mire, la mente carnal, la Biblia dice que está llena de concupiscencia. Y ya hemos enseñado que concupiscencia es un deseo fuerte, mire, por obtener bienes materiales y placer terrenal. Y el hombre natural está lleno de concupiscencia. Pero el hombre espiritual está lleno de Dios, del deseo de Dios, que es librar, mire, si es posible, a toda la gente del camino errado. Mire, que lo lleva a una perdición eterna. Ese es el deseo de Dios, mis hermanos. Pero para llegar ahí, aún después de haber nacido, haber aceptado a Cristo, nosotros tenemos que ser inteligentes. No podemos ser, mi hermano, como medio bruticos, como dijo el colombiano. Mire, hermano, aquí tenemos que ser astutos, como Cristo dijo, como la serpiente. Astutos como la serpiente. Mire, para eso usó de ejemplo el Señor a este animal, la serpiente. Que usemos la astucia. Y tal era así que usted ve que cuando leímos, la Biblia dice que Dios no hace acepciones de personas. Y cuando dice que no hace acepción de personas, lo está hablando en el término de juzgar. ¿Ok? Porque Él tampoco hizo acepción de personas a la hora de morir, porque Él murió por toda la humanidad. Pero también va a juzgar a todo aquel que un día, mire, escuchó la palabra del Señor y no la atendió. Y Él dice que no hace acepción de personas. Tanto así, mire, que el apóstol Pablo decía que él no peleaba a la aventura, como golpeando al aire, sino que decía que golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. No vaya a ser que, habiendo sido yo heraldo para otro, venga a ser yo destituido. Porque aquí, hermanos, en el Evangelio no hay niño bonito. Dios, como dice el puertorriqueño, no se casa con nadie. Dios no tiene favorito. Mire, si la gente que está ahora mismo en alta eminencia, siendo presidente de concilio, siendo pastores, siendo lo que ellos quieran ser, se corrompen, mire, mis hermanos, Dios lo desecha. Sí, y levanta una prostituta, levanta, mis hermanos, un borracho, levanta otro perdido como andábamos nosotros, para que ocupen estas posiciones. Que mis hijos, los hijos del pastor, que los hijos del evangelio. Mire, hermano, déjese de tontería. Aquí, si sus hijos no se ponen las pilas, se los va a hartar el diablo, y que el Señor lo reprenda. Mire, hermano, aquí no hay chance de, ay, que es que yo, Señor, tú sabes, yo soy don Rigoberto, yo soy don Rigo, el esposo de doña Gloria, y esta es mi hija. Ella anda un poco torcida, pero llévatela para el cielo. No, aquí no existe eso, mi hermano. Aquí, mis hermanos, el que mire es íntegro, el que se santifica para Dios, ese es de Dios. No importa el nivel, ni la estatura, mire, ni el nombre que tenga. Si se corrompe, se pierde. Y el apóstol Pablo nos da el ejemplo.
Golpea tu carne, ponla en servidumbre. Sí, basta ya el tiempo en que anduvimos, miren, aquellos placeres. Gloria al Señor. Y decía el apóstol en el texto que leímos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Miren, mis hermanos, una cosa es aquel que ignora la verdad. Y otra cosa es el impío dentro de las iglesias que ya conoce la verdad y está ignorando. Mire el mandamiento del Señor. Sí. Por eso que el apóstol le dice como hijos obedientes. No sean testarudos, básicamente. Mire, ya no están en vuestra ignorancia. Practiquen lo que a Dios le agrada y no practiquen lo que antes andaban haciendo en nuestra ignorancia. ¿Sí? Y luego nos dice en el 15, sí, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Y no solamente dice santos por dentro. No, son mentiras del diablo, que Dios solo mira lo interior. Mentira. Para Dios hace esa comparación de que Él mira el corazón, dando a entender que Él es poderoso para ver las intenciones que hay aún dentro del corazón. Sí, eso es lo que Dios quiere decir cuando dice que Él mira el corazón. Pero también mira lo de afuera. Por eso dice, mire, sé santos en toda vuestra manera de vivir. Y para vivir usted debe vestirse. Para vivir usted debe de hablar. Para vivir, mire, usted debe practicar muchas cosas que practican la gente común, la que desconoce a Dios, pero la practican en inmundicia. Usted debe de practicar las cosas diferentes. Sí. Mire, la gente que desconoce de Dios, para alegrarse se emborracha. Sí. Mire, la gente que no conoce a Dios, como no quiere comprometerse con una persona seria, mire, fornican, adulteran, por tal de complacer sus instintos carnales. Pero el Hijo de Dios no puede practicar estas cosas como las practica el ser común. El Hijo de Dios ha sido llamado a ser santo, a respetar la manera, la ley de Dios que está sobre todas las leyes de este mundo. Sí, el Hijo de Dios se va a dejar guiar por la palabra de Dios, que es la que nos conduce, mire, a la vida eterna. A mí no me importa que mi vecino, mire, esté viviendo en concubinato. Es más, yo viví en concubinato cuando Dios me llamó y tuve que hacer una separación. Sí, yo me separé. Y bueno, ahí está mi ex concubina. Y ella es testiga de que yo le dije, mira, ¿sabes qué? Porque yo ya había conocido al Señor antes, estaba caído. Y le dije, mire, mija, Dios ha venido por mí y no creo correcto que yo, conociendo la verdad y la palabra de Dios, esté practicando algo que a Dios desagrada. Así que le dije, usted duerme en este cuarto y yo duermo en el otro, para mientras decida usted qué va a hacer con su vida. Si me va a seguir o se va a ir. Porque, hermano, en este camino uno tiene que estar dispuesto. Que si la mujer que tiene quiere seguirlo, bueno. Y si no quiere seguirlo, bueno. Mire, el todo que Cristo esté complacido con nuestras acciones. Y hay mucha gente que le da más valor, hermano, a un ser humano que servir a Dios. Yo no entiendo cómo hay personas, hermano, le voy a decir esto, que ponen a alguien como superior a Dios, como que vale más que Dios, como que Dios no tiene poder. Uno, hermanos, Dios tiene poder para cambiar a las personas. Uno, mis hermanos, Dios tiene autoridad para quitarle la vida a cualquiera. Alguien me dijo, pastor, y mire, yo he estado casado por tantos años y mi mujer ya no quiere estar conmigo, pero yo no quiero seguir solo. Y le dije yo, pues ten fe. Si Dios quiere que tú tengas otra pareja, pues Dios se va a llevar la anterior.
Porque Dios tiene el poder, hermanos, para hacer todo lo imposible posible. Y no es que uno le desee la muerte a alguien, pero ¿sabe qué? Yo he creído en un Dios que es capaz de hacer de la nada todo lo que podemos ver. Y ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios, mire, al cual yo le estoy predicando en este día. Esto no son cuentos de hadas, no son, mire, anécdotas, mire, terrestres. Esta es una realidad. Usted puede corroborar todas estas cosas viajando a Israel y darse cuenta que ahí hay mucho testimonio y muchas cosas terrenales, las cuales dictan que un día Cristo caminó por esas tierras. Aleluya, gloria al que vive. Sí, tal como la Biblia dice, allá todavía existe una tumba vacía. Aleluya, gloria Sí. a Dios. No pudieron encontrar sus huesos, no pudieron encontrar su cuerpo, porque el Cristo que yo le predico resucitó. Aleluya. Y como Él resucitó, nos ha llenado de esperanza a nosotros, que aún estando muertos, un día también resucitaremos para estar para siempre con el Señor. Y ese, mire, hermanos, debe de ser la meta que el hombre tenga en su corazón. Sí. La meta del hombre no es, hermano, tener una cama de esas, California King, que creo que son las más grandes, para estar durmiendo todo el tiempo. El que es perezoso debe trabajar en eso, mi hermano. Mire, hermano, hay que trabajar en todos los aspectos que nos quitan el estar vinculados a lo que es espiritual. Todo, hermano. Nosotros no podemos ser, mire, de esos que es que dormir no es pecado. Claro que sí. Dormir, hermano, en exceso es pecado. Y entonces, ¿dónde queda la misericordia de nosotros para predicar a los demás? Para aprender a enseñar a otros. Sí, nosotros tenemos que analizarnos. Sí. Es que hay muchas cosas en nuestras vidas que tenemos que analizarlas. Todo el tiempo tenemos que estar pesándonos en la palabra del Señor. Porque Dios es un Dios misericordioso, poderoso, maravilloso, que nos salvó y nos rescató, pero con un propósito que es de llevar las buenas nuevas de salvación a los que no tienen ninguna. ¿Y? Qué bonito, Dios me salvó, pero para que ande en un bote todo el verano ahí pescando. O para que me compre una cama California King. Son grandes, casi un tamaño de este cuarto. Pasar ahí extendido como perro. Mire ahí. No, mi hermano. Ese no es el plan de Dios. Mire, Dios busca gente comprometida, hermano. Gente que le diga no a todo eso, mire, exceso de deseo en la vida de nosotros. Y mientras nosotros, hermanos, no pesemos nuestros actos, estamos en un riesgo de caer en una vida tibia. Mire, en caer en un religioso más. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar viendo cómo avanzamos, cómo crecemos, porque buscamos, mire, ser a la misma estatura que Cristo. Claro, nunca la alcanzaremos en esta tierra, pero ese es el deseo del cristiano, buscar cada día parecerse más y más a su Dios, a Cristo. Mire, hermano, Cristo que anduvo en esta tierra, y dice la Biblia que no pecó, ni se encontró mentira en su boca. 33 años y medio, hermano, viviendo en este mundo y no decir una mentira. Mire, yo me arrodillo ante ese poderoso Dios. Mire, hermano, yo le entrego mi voluntad a ese Dios, porque, hermano, yo he tratado de vivir por mí mismo y soy una porquería. Mire, solo busco, hermano, porquería, cosas que me alejan de Dios. ¿Y para qué, estando yo en las manos de Cristo, me voy a querer salir de Él? No, Señor. Vamos a ser más inteligentes
y vamos a entregarnos, mire mis hermanos, al Señor. Y dice el apóstol en el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, refiriéndose a nuestros padres carnales, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vez fuimos a pescar a una laguna con mis amigos. Teníamos quizás como 13, 14 años tenía yo. Y yo presté una atarraya, no sé si todos me entienden el término atarraya. Una red de esas que se tiran y se extiende para cazar pescados, peces en el agua. Y cuando veníamos de regreso, yo traía la atarraya en mi espalda. Pero yo no conocía el lugar y antes de salir pasaba como quizás una quebrada o un riachuelo, pero el agua era profunda y tenía mucha fuerza. Yo era flaquito, sigo siendo, pero no tanto. Mire, hermano, con el peso de la atarraya, nadando con una mano y los dos pies, no era capaz de soportar, mire, la fuerza que traía el agua que corría por ese lado. Y entonces me llevó y me estaba ahogando, y porque yo no quería perder el atarraya que era prestada, porque para mí algo que no es mío es valioso, y la cuidaba, y entonces pataleaba y quería salir y solo ya asomaba la mano. Vino alguien y me sacó del pelo, literalmente del pelo. Un señor que andaba ahí me sacó a la orilla del pelo, ¿verdad? Pero cuando me sacó, yo ya no me volví a meter, porque ya no quería ahogarme. Y la enseñanza que nos da el apóstol Pedro dice que habiendo sido sacados de vuestra vana manera de vivir, mire, no fue capaz usted ni yo de salir por nosotros mismos, como yo tampoco fui capaz de salir por mí mismo de aquel aguacero que me estaba ahogando. Entonces vino alguien y me sacó, pero yo no fui bobo y me volví a meter porque me iba a ahogar. Pero mire, en el cristianismo sí hay gente que es tan boba que Dios los ha sacado de la inmundicia y los ha traído, hermanos, al evangelio, y estando en el evangelio quieren meterse a donde se estaban muriendo otra vez. Dios, hermanos, pagó por nuestro rescate, dice la Biblia, no con oro ni plata, cosas corruptibles que se van a desvanecer, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Y todo aquel, mis hermanos, que cree esto, en Dios se santifica. Mire, se guarda y se cuida para Dios. Mire, en Él, hermanos, está nuestra fuerza, en Él está nuestra esperanza, en Él está nuestro consuelo, en Él está todo, mi hermano, nuestra esperanza, todo. En Él es que está nuestro contentamiento. Todo aquel que le cree, en Él se regocija y en Él se santifica. Así